Senador Fernando Nicolás Araujo, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo que lo acompaña y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, senador, usted sabe que tiene un problemita con todos los colombianos y es que la ciudad suya es de todos nosotros. Cartagena es patrimonio de la humanidad y patrimonio de Colombia. En Cartagena está nuestro orgullo. Cartagena es la ciudad que nos representa ante el mundo, por su belleza colonial, por sus arquitecturas militares, por la belleza de sus playas. Entonces, por eso entramos tanto a revisar qué es lo que pasa en Cartagena, porque es parte de nuestro personal entorno. Senador, ¿cómo va el tema de la lucha contra el coronavirus? Porque parece que lo peor de la ola de enfermos y de muertos quedó atrás, pero siempre subsiste el peligro. ¿Cuál es la situación de Cartagena hoy frente al coronavirus? Doctor Londoño, primero pues agradecerle a usted por este espacio, agradecerle por su deferencia con mi Cartagena natal, que coincido con ustedes, de todos los colombianos y de la humanidad entera, porque es una ciudad que es patrimonio histórico de la humanidad declarado por la UNESCO. Cartagena, pues lo supo el país, tuvo un momento crítico, digamos, antes de que el coronavirus fuera crítico en el resto del país, tal vez primero Leticia, Buenaventura, Cartagena, Tumaco, el caso de Barranquilla. Sin embargo, pues hoy vemos unas cifras mucho más alentadoras, la presencia del Ministerio de Salud, la actuación oportuna del DADIS con el acompañamiento del gerente o del enlace del Ministerio de Salud, el doctor Juan Manuel Benedetti, fue clave para realizar cercos epidemiológicos, para masificar pruebas, para generar conciencia ciudadana y, por supuesto, todo hay que decirlo, también el nivel de contagios alto pues generó que la curva fuera, primero se logró que se aplanara, pero también se logró que Cartagena llegara a un pico anterior al resto del país. ¿Cuál es la situación en cifras hoy? 21.000 personas de manera oficial se han identificado que padecieron esta patología de coronavirus, de los cuales hoy hay activos alrededor de 1.500, tan solo el 9% de los casos se mantienen activos, es decir, en Cartagena el 92% de los casos ya se han recuperado. De todas formas nos queda el doloroso número de 523 fallecidos. Es una cifra menor a el promedio mundial, o mejor, menor a lo que se ve en ciudades como Estados Unidos, Brasil, México, España, Italia, Perú, Chile. Tienen unos indicadores de fallecidos por millón superiores al de Cartagena. Colombia todavía tiene una cifra un poquito menores a las de Cartagena, pero se va acercando. En los últimos días hemos tenido muy pocos fallecidos y muy pocos casos reportados. Hay conciencia ciudadana en el uso del tapabocas, el lavado de manos, y hay que reconocer esa labor tan importante con el acompañamiento no solo del gobierno nacional, también del gobierno departamental, y quiero resaltar la labor del doctor Juan Manuel Benedetti, enlace del Ministerio de Salud con las autoridades sanitarias de la ciudad de Cartagena. En esa labor, y nosotros estuvimos haciendo un acompañamiento muy cercano, y también tengo que reconocer la labor del señor superintendente de salud, quien mantiene intervenido el Hospital Universitario del Caribe y centro hospitalario que se utilizó como epicentro para atención de pacientes con coronavirus. Logramos en Cartagena pasar de 270 unidades de cuidados intensivos a más de 340. Nuestra meta es llegar a 380 y yo creo que ese propósito todavía no lo debemos perder de vista. En los últimos días, más del 70%
de los hospitalizados en Cartagena son pacientes que no tienen coronavirus, sino por otras patologías. Se realizaron en Cartagena más de 20.000 cercos epidemiológicos en viviendas que se visitaron y se hizo un tratamiento cercano, pues no tratamiento, sino un seguimiento cercano, porque no todos estaban contagiados, no todos eran pacientes, a más de 45.000 personas. Desde julio 11 se han realizado con la puesta en marcha de varios laboratorios, principalmente el laboratorio de la Universidad de Cartagena, pero también el laboratorio de la Universidad del SINU, se realizaron más de 1.000 pruebas diarias. Hoy, gracias al aporte de la Fundación Santo Domingo, se cuenta con un robot para realizar esas pruebas y se ha aumentado la capacidad y la respuesta. Digamos, ya no tenemos que esperar todos esos cantidades de días para esperar el resultado. La verdad, yo tengo que decir que me siento satisfecho con la labor. Lideramos junto a la Cámara de Comercio de Cartagena, y también hay que hacer un gran reconocimiento a su presidente ejecutivo, doctor Juan Pablo Vélez, unas mesas técnicas todos los viernes con los diferentes actores, no solamente las autoridades, también con las empresas empresas de salud, del sector de la salud, IPS, clínicas, pero también EPS, y en esa mesa se lograron articular muchísimas acciones. En más de 5 oportunidades nos acompañaron en esa mesa el señor viceministro de Salud Moscoso, que estuvo muy pendiente todo el tiempo de la situación en Cartagena, y también en más de 5 oportunidades el señor superintendente de salud, Fabio Aristizábal, quien, como señalaba hace un rato, se la jugó por Cartagena, pues es quien mantiene intervenido el Hospital Universitario del Caribe, principal centro hospitalario para la atención de coronavirus, pero además principal centro hospitalario de alta complejidad de la República. Entonces, ese hospital hoy se va a quedar convertido en un hospital de primera calidad, porque 4 de sus pisos, es un edificio de 10 pisos, 4 o 5 de esos pisos, la mitad del edificio estaba en ruinas cuando comenzó la intervención, y esperamos que en los próximos meses lo podamos tener operando por lo menos en un 90%, y además con condiciones modernas, con condiciones de bioseguridad absolutamente del máximo control. Entonces, pues yo tengo que decir que hoy Cartagena es una ciudad segura, hoy Cartagena es una ciudad que da garantías de tranquilidad para pacientes con coronavirus, para la prevención. La tasa de contagio es mucho menor a la que teníamos hace unos meses. Por supuesto, persisten dudas. ¿Por qué? ¿Cuál es la preocupación que persiste? Las proyecciones epidemiológicas del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio indican que en Cartagena se puede llegar a los 30.000 contagios totales, es decir, oficiales, desde el punto de vista oficial. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque todos sabemos que muchos de los pacientes de coronavirus son asintomáticos y ni siquiera se convierten en pacientes, porque muchos ni se enteran. Pueden que salgan positivos en una prueba, si se la hicieran, pero son personas que ni siquiera presentan síntomas. Entonces, en esos casos, hay muchos pacientes de los cuales pues el sistema no se va a enterar, o muchas personas que se contagien, pero de los cuales el sistema no se va a enterar. Entonces, todavía quedan unos 9.000, doctor Londoño, casos positivos según esas proyecciones, y con la tasa baja, pues no se va a lograr rápidamente llegar a esa cifra. Lo importante es que personas con comorbilidades, con preexistencias, se protejan el doble para evitar el aumento de la tasa de fallecidos. Esperamos así ocurra en todo el país. Y no queremos cerrar esta grata entrevista con usted, senador,
sin hablar del tema de Electricaribe, que es un problema clave que tiene la ciudad. Entendemos que es en este mes de septiembre cuando el nuevo operador de Electricaribe tome las riendas del asunto. Hemos visto las escenas dramáticas de muchos lugares donde esas redes son sencillamente una tragedia, sin ser expertos y sin ser ingenieros eléctricos, simplemente a la vista. Se ve que eso es un desastre. Y están hablando de un hueco que va a tener Electricaribe de 10 billones de pesos por el que probablemente tenga que responder el país, porque obviamente los nuevos operadores dicen, ese es un hueco que no es mío. Yo licité en determinadas condiciones y ahora me aparece un faltante de 10 billones de pesos. ¿Eso es verdad, senador? Doctor Londoño, déjeme primero presentar este contexto. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo inconmensurable para poder resolver este problema que envejeció mal y que heredó este gobierno. Recordemos que este gobierno recibe Electricaribe intervenida, pero no recibe una ruta clara y precisa para entregar en operación esa empresa y resolver el problema, con muchos obstáculos. Uno de ellos, el principal tal vez, es que la red de distribución presenta problemas muy graves y que se requieren inversiones multimillonarias para resolver ese inconveniente, inversiones multimillonarias que para cualquier empresa es un esfuerzo financiero muy grande. Se calcula el plan de inversiones en alrededor de 10 billones de pesos y el gobierno entonces tomó varias decisiones fundamentales. Una, cementar el mercado del Caribe en dos, 3 departamentos por un lado de lo que hoy se llama Caribe Sol, que son Atlántico, La Guajira y Magdalena, y el resto de los departamentos del Caribe continental, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba, en otro mercado. Ambos mercados muy similares en cuanto a demanda de energía y muy similares en cuanto a número de usuarios, pero disímiles en geografía y disímiles en otros aspectos. Yo creo que eso fue apropiado y yo creo que eso fue positivo, eso fue una decisión bien pensada. Además se tomó la decisión de subir el umbral de participación del mercado que permite la regulación al 35%, de manera que pudieran participar diferentes actores en esa entrega de nuevos operadores. Por lo tanto, el 1 de octubre de este año, es decir, en pocos días, entra ya en operación, reciben las llaves los nuevos operadores. EPM para el caso de Caribe Mar, los departamentos de Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre, y una asociación, una unión de empresas entre la que está la empresa de energía de Pereira para el resto del segmento. Pero además de eso hay que decir que el gobierno ha hecho esfuerzos financieros muy grandes. El primero, asumir el pasivo pensional de Electricaribe se calcula puede estar en 1.7 billones de pesos. Un pasivo que, digamos, ya entra a responder la nación por él mismo y que da garantía de protección pensional a quienes ya se retiraron, pero además a los trabajadores. Y en segundo lugar, una inversión del primer año del plan de inversiones por 860 mil millones y créditos por alrededor de 4.4 billones de pesos a través del fondo empresarial. Esos esfuerzos tan inmensos vienen acompañados de una decisión del gobierno de decir, hasta aquí llegamos, es decir, a partir del 1 de octubre, la responsabilidad del plan de inversiones es exclusiva de los inversionistas y operadores, que además son empresas privadas, que además entran a operar unos activos que son privados, que no son de la nación, activos pues que la nación tuvo que mantener durante el tiempo de la intervención para garantizar la prestación del servicio a 7 departamentos del país donde están concentrados 12 millones de colombianos, pero que termina el 30 de septiembre y que arranca en una nueva operación el
1 de octubre. Es decir, con esto lo que quiero decir, doctor Londoño, es que el plan de inversiones de 10 billones de pesos, de los cuales el gobierno asumió el primer año 860.000, es responsabilidad exclusiva de los nuevos operadores. Las condiciones contractuales son reserva, son materia de confidencialidad, porque así lo dicta la ley y porque es una operación privada de activos que fueron fruto de intervención, pero que son privados y que se adquieren en una operación entre privados. Entonces, doctor Londoño, yo no veo claro ese argumento del doctor Lastra de decir que la nación va a tener que asumir 10 billones de pesos adicionales. Yo no lo veo claro. Yo veo que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, lo hizo el gobierno del presidente Duque para resolver un problema que no creo que recibió y que sabía el presidente Duque en campaña le iba a tocar resolver, y es un esfuerzo de más de 6 billones de pesos, 4.4 de ellos en créditos, el resto en aportes de la nación y en el recibo de la responsabilidad de ese pasivo pensional que tenía Electricaribe. Yo creo que ese esfuerzo a toda la sociedad hay que reconocerlo, el Caribe colombiano lo tiene que agradecer y lo tiene que reconocer, pero además hay que decirlo también, surge de un debate que nosotros hicimos en el año 2016 en el Senado de la República, donde presentamos muchísimas de estas alternativas. En ese debate, doctor Londoño, nosotros primero instamos a que se hiciera la intervención. Segundo, recomendamos dividir el mercado. Tercero, pedimos que se permitiera que nuevos jugadores entraran y que se ampliara el umbral de participación de mercado. Y cuarto, y estamos también a que hicieran inversiones y que se asumiera parte del pasivo, como después lo terminó haciendo el gobierno del presidente Duque. Pero la ejecución de ese programa en el gobierno del presidente Duque ha sido eficiente, ha sido bien llevado, y yo ese reconocimiento tengo que hacerlo. Por supuesto, el problema del Electricaribe no está resuelto. Poner a tono esas redes que están en condiciones deplorables, como usted bien lo señala, que como usted también lo señala adecuadamente, no se necesita ser experto para ver un transformador que está en condiciones deplorables, es absolutamente un reto inmenso que van a asumir los nuevos operadores y en los cuales tenemos que ser exigentes, pero también entender que no se podrá resolver de la noche a la mañana. Senador Fernando Nicolás Araujo, Cartagena, toda la costa atlántica se merecen y necesitan, reclaman un buen servicio de energía. ¿Cuál desarrollo industrial? ¿Cuál desarrollo turístico? ¿Cuál nada? Si no existe energía. La energía es el motor, es lo que mueve todo lo demás. De manera pues que en buena hora tenemos por lo menos esta expectativa. EPM y Ener Pereira asumen en 3 semanas, esto es mañana, asumen la responsabilidad, hay que tenerles paciencia. Lo dice bien el senador Araujo, esto no se arregla de la noche a la mañana. Este desorden absoluto, esta situación más que precaria de las redes, de los sistemas de transmisión, no son cosa de una solución inmediata. Pero por lo menos eso queda en manos profesionales. Esperamos que EPM tenga resueltos todos sus problemas y pueda enfrentar este enorme, este gigantesco desafío que es tomar la mitad de Electricaribe y darle al Caribe colombiano la energía sin la cual no será posible su desarrollo. Entendámoslo, la energía es el motor del desarrollo desde el punto de vista físico, la seguridad desde el punto de vista jurídico y político, pero la energía es lo que mueve el mundo. Senador Fernando Nicolás Araujo, pues felicitaciones porque su debate en el Congreso produjo resultados y esperamos que dentro de 3 semanas y un poquito más las cosas empiecen a cambiar en un proceso que será lento, difícil, complejo, pero que es inevitable por el bien de toda la costa atlántica y del país. Senador, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.
Muchas gracias a usted, doctor Londoño, por este espacio y por siempre ser generoso con todos nosotros, los de la generación del 14. Un abrazo muy afectuoso para todos. Un miembro de la generación del 14, Fernando Nicolás Araujo, que hizo un excelente debate sobre Electricaribe. Y ojo, hay buenos horizontes, hay luz al otro lado del túnel, pero no engolosinarse. Esto será un tema muy complejo, muy difícil. La situación de Electricaribe es dramática.